Ah, Buenas noches mis hermanos, Dios me los bendiga, personas que me escuchan desde aquel lado de la pantalla. Mauricio López, una vez más aquí con ustedes, vamos a compartir un poco de la palabra del Señor, amén. Y vamos a empezar poniéndonos en manos de Dios, haciendo una breve oración a nuestro Padre Celestial para que nos bendiga, para que de acuerdo a nuestra necesidad nos toque. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, amado Padre, por todo cuanto hemos recibido de ti, Señor, en este día, en esta semana. Gracias por tu bendición, tu provisión, Señor. Gracias porque tú eres fiel, has sido fiel y lo seguirás siendo, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor, ahora con el consejo de tu palabra, que tú nos bendigas, Dios. Que tú recibas toda gloria, toda honra que solamente tú mereces, Padre. Te pedimos por nuestros seres amados, Dios. Te pedimos por nuestros hermanos en la fe, Señor. Te pedimos por aquellos que están siendo afectados, Señor, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Que sea tu bendición, Señor, que seas tú poniendo instrumentos, Señor, de bendición para aquellos que necesitan, Padre. Y ahora una vez más, Señor, te pido que tú bendigas mi vida, que me uses en el consejo de tu palabra y que bendigas a mis hermanos que van a estar detrás de este aparato, Señor, para que tú puedas tocar sus vidas, Señor. En tus manos los ponemos, Señor, y que tú los puedas tener bajo la sombra de tus alas, Señor. Ampararlos, Señor, en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a compartir la palabra. Ahorita estaba escuchando una canción por Arthur Day. Se llama Tus Palabras o Your Words en inglés. Y básicamente lo que dice es: déjame oír tu voz por encima de las otras voces. Déjame oír tu voz por encima de todas las distracciones que este mundo da, porque tus palabras hablan vida, porque tu voz dan promesas, y tu amor nos llena más de lo que nos satisface, más de lo que puede haber en este mundo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero tus palabras permanecen para siempre. Así que compartamos tu amor, hablemos tu palabra y compartamos tu amor a todo el mundo. Y básicamente es lo que dice la canción, hermanos. Y digo eso porque el título que tengo para este mensaje, hermano, es: al sonido de qué trompeta vamos a marchar. Y esto es algo interesante de por sí el título, ¿verdad? Al sonido de qué trompeta vamos a marchar. Mire que en la antigüedad, hermano, esto es algo importante. Todavía en la actualidad se usa, pero obviamente ya se es más sofisticado. Pero en la antigüedad se usaba la trompeta, se usaba el cuerno, el sonido del carnero, ¿verdad? La trompeta, y tenía un sonido diferente que distinguía o que tenía un propósito específico, ya sea que para marchar a la guerra, ya sea que para retirada, ya sea que era hora de levantarse, hora de comer. Tenía un significado diferente. De hecho, en la Biblia, en Tesalonicenses, se nos habla acerca de cuando se menciona de los eventos finales, de cuando dice: y nosotros también, dice, cuando el sonido de trompeta seremos levantados. Y fíjese qué interesante hay, ¿verdad? ¿Quién va a tener su oído agudizado para escuchar ese sonido de trompeta y poder ser elevado a las nubes con nuestro Señor Jesucristo? Y bien, los que escuchaban estos sonidos, hermano, los que escuchaban esta trompeta necesitaban conocerlas, obviamente, estar familiarizados. ¿Para qué? Para poder reaccionar acorde al sonido que estaba produciendo la trompeta. Por eso el título: al sonido de qué trompeta vamos a marchar, o de cuál trompeta vamos a marchar. Entonces, hermano, comento todo eso porque ahorita en la actualidad se escuchan tantas cosas, hermanos. Escuchamos muchas voces, algunos diciendo y aseverando acerca de una conspiración global perpetrada por la élite. Ahorita lo que está pasando con esto del coronavirus, si fue hecho por el hombre, si es un castigo divino, juicio de Dios, tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Algunos incluso lo aseguran que es un juicio de Dios, otros declaran que ya lo habían profetizado años atrás, vagamente, pero ellos se atribuyen el hecho de que ya lo habían profetizado. Algunos dicen y predicen, expertos, una crisis financiera, una catástrofe financiera también.
que afectará a muchos países. Otros dan su perspectiva de cómo curar el virus, de qué puede hacer, remedios, etcétera. Y así escuchamos cientos de voces y difícilmente hay un consenso o se ponen de acuerdo en un tema en específico o en un punto en específico. Muy pocos ofrecen esperanza y casi nadie ofrece una solución. Entonces, nosotros, ¿a quién vamos a escuchar? Y esto es interesante, hermano, que nosotros pensemos cuál voz vamos a escuchar, porque eso puede hacer una gran diferencia. Dependiendo a quién escuchemos, hermano, hace una gran diferencia. Así es de que debemos de tener cuidado, debemos de poner atención y debemos sobre todo de conocer, hermano, el sonido y a quién vamos a seguir o sobre cuál sonido vamos nosotros a marchar, que eso es bien interesante, hermano. Mire, de antemano debe de saber con certeza, hermano, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12, amén, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, 3 características en cuanto a la voluntad de Dios que nos está diciendo: buena, agradable, perfecta, amén. En Job menciona y dice que Dios es el que hace la herida, que Él la hace y Él la venda, o Él la cura, o Él la sana. También menciona en Santiago 1:17, dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y finalmente en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Y por qué menciono estos versículos, hermano? ¿Por qué menciono estos 4 aspectos que acabo de mencionar? Es porque independientemente, hermano, si realmente esto es o no de Dios, si realmente creemos nosotros que es un juicio divino, o independientemente, ¿no? Aquí es donde muchos se preguntan, bueno, si realmente Dios existe, si un Dios de amor existe, ¿por qué ocurren este tipo de cosas? ¿Por qué tanta gente sufriendo, etcétera, etcétera? Empiezan a lanzarle ciertas preguntas, desafíos a Dios del por qué la situación está como está y dónde está. Pero no, nosotros debemos de conocer a nuestro Señor, debemos de conocer a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, de que sí, si realmente, dando el beneficio de la duda a aquellos de que piensan que es un juicio de Dios, si realmente fuera así, de antemano debemos de conocer que la voluntad de Dios para nosotros, para su creación, es buena, es agradable y es perfecta. Amén, que Él dice que Él es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice en Mateo también que Él hace llover sobre buenos y malos, que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces podemos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y tiene algo para nosotros que es bueno. Amén. Sí, efectivamente, a veces, y creo yo muy particularmente en mi opinión personal, creo que Dios nos disciplina, hermano, creo que Dios nos prueba, y que creo que dentro de la disciplina también enfrentamos nosotros las consecuencias de nuestras decisiones, ya sea consecuencias o ya sea buenos resultados de nuestras decisiones. Pero cuando se trata de juicio es cuando ya es algo más severo, ya es un trato exclusivo contra ciertas personas. Pero bien, aquí hemos estado viendo que muchos de nuestros hermanos también están siendo afectados. Así es de que yo no sé realmente si entre dentro de los acontecimientos finales. Yo no sé si esto sea principio del fin, principio de dolores, como algunos le mencionan, si esta pandemia sea una de las plagas del apocalipsis. No me atrevo a establecer una directamente, ¿verdad?, un argumento que diga sí, así es. Puede que sí, puede que no. Ahorita no es el tema. Podríamos ahondar en el tema y sacar una conclusión casi acertada. Pero lo más importante, hermano, es si es o no es igual. Nosotros debemos de conocer, hermano, el sonido de la trompeta al son de la cual vamos a marchar. Y para eso primero tenemos que
conocer al que está detrás de esa trompeta, amén, y saber qué confiable es ese que está detrás de esa trompeta, el que va a dar ese sonido. Y en este caso estamos aprendiendo que nuestro Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que toda buena dádiva proviene de Él, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, ni siquiera nuestros errores lo hacen cambiar. Él nos bendice y Él tiene misericordia de nosotros y se apiada de nosotros. David escribía en el Salmo y dice, se acuerda de que somos polvo. Así es de que Él tiene cuidado de nosotros, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él hace la herida y Él la venda también. Amén, hermanos. Entonces Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la vida eterna, hermano, en conocer al que está, la mano que está detrás de esa trompeta que va a dar ese sonido. Entonces, si vamos a marchar al son del sonido de la trompeta que Él toque, hermano, debemos de conocer a ese que está detrás de esa trompeta. Y ahorita estamos dando algunos versículos que nos hablan un poco de quién es Dios, de lo que hace Dios, amén, y su plan perfecto para nuestra vida, que a veces a nuestros ojos, a nuestro parecer, no nos parece muy perfecto, pero sin embargo Dios tiene un plan y todo está Él dice en la Biblia en el Salmos que sus ojos atalañan sobre la tierra, sus ojos vigilan sobre la tierra, y Él está atento, hermano. Amén. Entonces Él está pendiente de lo que está ocurriendo. Así es de que nosotros estamos en su mano. Hemos aprendido en predicaciones anteriores, estudios anteriores acerca de cómo en Juan Jesús hablaba y dice que somos sus ovejas, Él nos tiene en su mano y nada nos va a arrebatar. Mientras estemos en su mano, hermanos, podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos protegidos, resguardados en su mano. A pesar de lo que esté pasando en la actualidad, como decía este canto que les mencionaba, esta canción que les mencionaba, que podamos escuchar la voz de Dios por encima de las distracciones, por encima de las otras voces, que se puedan levantar, que puedan decir, oh mira, aquí pasa esto, oh mira esto. De hecho Jesús cuando estaba hablando de los acontecimientos finales, Él decía, dice, van a venir personas y van a decir, míralo, ahí está, míralo, allá está, pero no les crean, no hagan caso. Entonces nos está hablando de que puede haber muchas voces, pero debemos de concentrarnos en esa voz, en esa trompeta que Él va a tocar, en la voz que Él va a hablarnos, nos va a susurrar a nuestra vida, porque Él tiene un plan específico y particular para cada individuo. Amén. Entonces, hermanos, voy a pasar a la segunda parte de este corto mensaje. Hablamos de conociendo al que está detrás de esa trompeta, y ahora son unos consejos prácticos, hermanos, de lo que estamos haciendo, de qué manera está aprovechando usted este tiempo. Yo sé que y no quiero ser insensible, no tengo el ánimo de ser insensible, ni mucho menos por el hecho de que a lo mejor algunos de los que están ahorita detrás de esta pantalla puedan estar siendo afectados directamente por esta pandemia, por el COVID-19. Perdón. Y como les repito, les reitero, bajo ninguna circunstancia trato de ser insensible, no es mi intención, pero aún en medio de la crisis nosotros debemos de presentarnos estoicos ante la crisis, debemos de ser un poquito más confiando en nuestro Señor, conociendo a el quien está detrás de esa trompeta, que tiene un plan perfecto, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, válgame la redundancia, para nuestras vidas. Amén. Ok, ahora en este tiempo, miren, aquí voy a leer algunos versículos que nos hablan de cómo aprovechar los tiempos, y los primeros dos que vamos a leer, lo que es Primera de Tesalonicenses 5:8, también Primera de Pedro 4:7, están hablando de acontecimientos finales y nos da un tipo de consejo, pero una cualidad bien importante de cómo debemos de comportarnos, cuál debe de ser nuestra postura para este tiempo. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5:8, le voy a dar lectura, y dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. La palabra griega para que se emplea aquí para sobrio dice nefo, significa estar libre de la influencia que
de productos embriagantes, ¿ok? Metafóricamente no implica por sí mismo vigilancia, pero se utiliza en asociación con ella, sugiriendo el ejercicio del dominio propio que gobierna todas las pasiones y deseos. También puede significar cabal, cordura, cuerdo, pensar, templanza. Bien, entonces todo esto nos da una idea de lo que significa la palabra sobrio y dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o tengamos templanza, o pensemos con cordura, o seamos cabales, ¿de acuerdo? O estemos vigilantes, dice, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Se da cuenta? Está hablando de el fin, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás anda como león rugiente. No sé si a usted le tocó tiempo atrás o en la actualidad, cuando que vienen algunos circos, ven a ver a los animales. Yo recuerdo de pequeño cuando íbamos a ver a los animales de afuera, y cuando el león enjaulado, como está girando, dando vueltas. Y de hecho de ahí el término que a veces coloquialmente nosotros usamos, ¿verdad? Anda como león enjaulado, de un lado a otro. Bien, entonces es la idea que nos da aquí Pedro. Dice: sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nos está dando la idea de: hey, ponte atento, porque el enemigo está listo, ¿verdad? Está dispuesto a agarrarte si te descuidas. Entonces, por eso dice: sé vigilante, sed sobrios, que nos está pidiendo aquí, nos está aconsejando Pedro. En Colosenses 4:5 dice: andad sobriamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Otro más, dice Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra aquí que se emplea para diligencia en el griego es akribos, y significa con precisión, con exactitud. Dice, entonces lo entenderíamos de la siguiente manera: mirad pues con precisión, mirad pues con exactitud cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Se acerca mucho a lo que estamos actualmente atravesando, ¿no es cierto? Y dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ya aprendimos anteriormente que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, es buena. Entonces dice que andemos con diligencia, que seamos sabiamente, redimiendo el tiempo, los días son malos. Y luego nos dice aquí que seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces implica de nosotros una responsabilidad de buscar, de conocer, de familiarizarnos, hermano, con la voz, con la trompeta, con el que está detrás de esa trompeta, para saber y distinguir al sonido de cuál trompeta vamos nosotros a marchar. Es algo bien importante, hermano, que escuchemos la voz del Señor en medio de las otras voces que se pueden manifestar o se pueden dar. ¿De acuerdo? Por último, respecto a estas palabras de diligencia, sobriamente, 2 de Timoteo 2:15 es algo bien bonito. Dice un consejo de Pablo a Timoteo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí la palabra diligencia tiene otro significado, y es el griego es poudazo, y tiene significado que se corresponde a lo siguiente. Significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar, dar solicitud a algo. Entonces dice: procura apresuradamente, o apresurándote, o esforzándote, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si se da cuenta, hermano, en este confinamiento, en este tiempo,
¿cómo lo estamos aprovechando? ¿Nos estamos pasando quejando? ¿Nos la pasamos todos amargados? ¿Nos la pasamos preocupados? A veces es una reacción natural, ¿no? De los tiempos, a lo mejor no trabajando, sin empleo, sin sueldo, los recibos siguen llegando, etcétera, etcétera. Y obviamente pues hay cierta preocupación, pero ¿qué es lo que nos tiene a nosotros detenidos para no aprovechar ni sacar lo mejor de este tiempo, esta situación, como tenemos la oportunidad de nosotros educar de lleno a nuestros hijos, ya que están con nosotros ahora sí que 24/7, porque no están yendo a la escuela? Nosotros tenemos tiempo de recuperar tenemos la oportunidad de recuperar tiempo perdido, hermanos, de lo ajetreado o de lo ocupado en nuestro itinerario, hermanos, y sin embargo ahora podemos pasar tiempo con ellos, tener un devocional familiar, podemos platicar entre nosotros las inquietudes, los paradigmas que hay actualmente, podemos ayudarnos, conocernos más. Y no solo eso, podemos ayudarles a ellos a desarrollar ciertas habilidades. Lo cierto, hermano, es que se nos está poniendo en nuestras manos este tiempo. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? Ya sea que escuchamos las voces que nos preocupan, que nos ponen más estrés, que nos estresan más, o sencillamente escucharemos la voz de Dios que nos dice: hijo, tengo todo bajo control. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a escuchar la voz de Dios que dice: venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? Es importante, hermano, ¿qué voz vamos a escuchar nosotros? Es bien interesante esto. Bien, entonces, ¿a quién pues escucharemos, hermanos? ¿De qué maneras habla Dios? Dios habla de diferentes maneras, hermano. Dios habla a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de la oración. Si usted tiene devocional diario, Dios cada día puede hablar con usted. Dios puede manifestarse a su vida cada día y traer un mensaje a su vida. Dios nos habla en los sueños. En el Salmo 16 dice que aún en las noches, dice, me enseña a mi conciencia. Mientras yo estoy dormido, a veces Dios nos habla también a través de sueños. Aquí es algo bien interesante y ese tema para otra prédica, pero aquí rápidamente aclarando, nosotros le llamamos sueños frijoleros, ¿verdad? A veces cena mucho, a veces se queda preocupado por algo, sueña, etcétera. No necesariamente tiene que ser de Dios, es sencillamente que usted se acostó así en esas circunstancias, pero sí, de vez en cuando Dios nos habla a través de sueños, amén. De ahí la importancia de conocer la voz, amén, del Señor, como dijo Él: yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz y ellas me oyen. Entonces debemos de conocer la voz de nuestro Señor. Puede hablar a través de sus siervos. Efesios 6:11 dice que Él estableció 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, y que están puestos, dice, para la bendición, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, amén, para beneficio de los santos, para el crecimiento. Entonces, hermanos, Dios a veces usa a sus siervos a través de la predicación, una palabra profética. De diferentes maneras Dios habla, amén, y nosotros debemos de estar atentos a la voz de Dios. Finalmente, hermano, debemos de orar y aprovechar el tiempo, disfrutar a la familia, disfrutar hiatus laboral, si puede llamarle así, crecer como personas, aprender algo nuevo, hacer cosas diferentes. Depende de nosotros cómo veamos esta situación: o nos apachurramos, como luego diríamos, o nos levantamos de las cenizas y emprendemos el vuelo. Depende de nosotros, hermano, pero sobre todo depende de la voz que nosotros decidamos escuchar. Eso es algo bien importante, va a marcar una diferencia, hermano. La voz que nosotros decidamos escuchar va a marcar una grande diferencia, amén. Y bien, finalmente, hermano, quiero concluir con este versículo, y dice en Salmo 91 y Salmo 90:12. Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El intermedio entre el 91 y el 90:12 dice del 2 al 11, básicamente se nos muestra y se nos recuerda la soberanía y la eternidad de nuestro Dios y lo efímero y pasajero que es nuestro tiempo en esta tierra. Fíjese, nos muestra la soberanía,
la eternidad de nuestro Señor y nos muestra también lo efímero y lo pasajero que está. Aquí somos peregrinos y extranjeros, y mientras estamos en esta tierra, la petición aquí de Moisés, porque fue quien escribió este salmo, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, actuemos sabiamente redimiendo el tiempo, seamos sobrios, seamos prudentes, andemos vigilando en este tiempo, hermano. Estemos atentos, conozcamos la voz de nuestro Señor para escuchar su voz y poderla distinguir en medio de todas las otras voces, hermano. Así es de que ese es mi consejo para esta noche, hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, hermano. Cuídese, guarde su vida en este tiempo, hermano. Sobre todo, acuérdese de ser de bendición para alguien más. Pregúntele, pídale a Dios: ¿cómo puedo ser de bendición para alguien más? Y Dios ciertamente va a usar su vida, y como dice la palabra, bendiciendo te bendeciré. Mientras nosotros damos a los demás, mientras nosotros bendecimos a los demás, Dios nos bendice. Dios me los bendiga, hermano. Cuídense.